tenemos una bolita de cristal para saber qué ha pasado esta semana. La persona que tienes al lado, la persona que está al frente, la persona que está atrás. Pero amamos y servimos a un solo Dios, que Él sí conoce el estado espiritual, físico y emocional de sus hijos. Amén. Y yo le voy a pedir a Enoc que pase aquí adelante. Enoc me va a ayudar. ¿Se han levantado ustedes con una alabanza de adoración? ¿Se han despertado en su boca que usted dice, la llevo ahí en la mente, Espíritu Santo? ¿O se han levantado ustedes con una palabra en su boca? ¿O han soñado con alguna parte de la palabra del Señor? Y el Espíritu Santo te la trae a tu mente y te la revela a tu corazón. Y te despiertas y ya empiezas a cantar o empiezas a adorar o vas y buscas esa palabra. Así amanecí yo antier. El reino de Josías. Y me desperté pronunciando ese nombre. El reinado de Josías. Y por circunstancias de la vida, ¿verdad? Ustedes saben que como mamá y la que trabaja de lunes a viernes, el sábado es así como se levanta y de una vez a hacer desayuno y todo. Yo quedo con eso en mi mente, más no tengo la oportunidad, aparte que estoy estudiando los sábados, tengo que conectarme muy temprano en la mañana a clases. No logro todavía empezar a estudiar esto. Pero hoy Enoc, que me va a ayudar, yo solo le voy a pedir a usted que vea aquí adelante y tome un tiempo para visualizar esta imagen. A veces cómo nos cuesta entender la palabra, pero la palabra, como es un libro de vida, puedes leer el mismo versículo que el Señor te enseña algo diferente cada vez que lo lees. Es una palabra que tiene vida, que cobra vida. Y yo no podía lograr visualizar esto. No lograba entender esto. Enoc tiene 9 años, un año más que Josías cuando llegó al reino. Cuando se tuvo que posicionar en una silla de un trono. Enoc tiene un año más. Josías tenía 8 años. Cuando yo estoy en la clase de psicología, de las cosas que solo pasan por voluntad divina, tenían que exponer 2 grupos y esos grupos empiezan a retrasar su presentación porque empezamos y el Señor nos empieza a conducir a hablar sobre las emociones. Y cuando ya yo termino mi clase, y ahorita les voy a contar qué sucede durante el transcurso de esa clase, y empiezo a estudiar el reinado de Josías, el Espíritu Santo empieza a revelar la palabra del Señor a mi vida. Porque ustedes se pueden imaginar que hoy yo les diga, bajo el mando de un niño de 8 años vamos a estar todos nosotros. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Usted dice, Señor, ¿y qué sabiduría y qué enseñanza y qué formación ha tenido un niño de 8 años?
Que a lo mejor si usted lo castiga o le habla de mala manera, me imagino que dice que le corten la cabeza. ¿Qué decisión puede haber en un niño de 8 años? Ahora, ¿cuál es la vida de Josías? ¿Qué viene en trasfondo de Josías? ¿Quién era su familia? ¿De dónde él venía? Y yo solo quiero que usted se quede con esta imagen de un niño inocente, de un niño que le falta mucho por vivir, ¿cierto? Aún nosotros los que estamos entrando en estos 40 hermosos, usted dice, y todo lo que me falta por aprender y madurar. Ahora imagínese un niño de 8 años. El peso sobre sus hombros. Pero un niño que tiene emociones. Un niño que me parece a mí en muchas ocasiones dijo, es que yo no quiero esto, yo quiero ser niño, yo quiero jugar, quiero correr, quiero dormir, quiero comer dulces, yo no quiero esto. Y solo quédese con esa imagen. Gracias, Enoch, no le quito más tiempo, puede ir a la escuelita. Démosle un fuerte aplauso a Enoch, amén. Porque desde estas edades el Señor hace llamados, amén. Así que damos gloria a Dios por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Damos gloria al Señor porque ellos son esos vasos para el Señor. La palabra del Señor nos enseña a través de este llamado de Josías. Y ahora que el pastor Cristian leía Salmos, ¿qué? 5:12. Hablaba sobre los que utilizaba una palabra. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se mueven en la justicia divina? Esto es muy importante. Porque si como pueblo de Dios no entendemos que nos tenemos que mover en justicia, hay mucha palabra, hay mucha promesa que no se va a cumplir entonces. Póngame otra vez Salmo 5:12. Porque dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos claman por la bendición todos los días de su vida? Pero ¿eres justo en tu pensar, en tu accionar, en tu caminar? ¿Caminas en justicia para que esta palabra se cumpla en tu vida? Porque dice la palabra que Dios bendecirá a los justos. Y dice como con un escudo los rodearás. ¿Qué dice? De tu favor. Y vemos el favor de Dios en nuestra vida en muchísimas cosas. Cuando el Señor nos demanda a través de la palabra y nos enseña a hacer lo recto delante de los ojos de Dios, nos dice que sin importar de dónde vengas, tienes que hacer lo recto delante de sus ojos. Pero cuando empezamos a caminar en el Señor, nos encontramos con 1001 excusa. Vengo de una familia pobre y por eso yo no puedo y no tengo las posibilidades, Señor, de ir a la iglesia cada vez que se les ocurra. Porque los pasajes, porque el A, porque el B, porque el C, y son excusas, van y vienen. ¿Y cómo yo voy a ser una restauradora si vengo de una mamá agresora? Vengo de un papá agresor. Vengo de un papá drogadicto, borracho.
¿Y cómo tú quieres que yo sea un gran siervo tuyo? Una gran sierva tuya. Pues si esa es la familia de la que yo vengo. Si esa es mi herencia. ¿Recuerdan el domingo pasado que el pastor nos hablaba sobre pelear nuestra herencia? Sobre aferrarnos a la herencia. Pero ¿cuál herencia te estás aferrando? ¿Cuál herencia es la que estás peleando? Porque la vida de Josías nos enseña precisamente esto: a no poner excusas, a no poner por validez de dónde vengo yo. Porque si vemos la historia, y los que han tenido la oportunidad y la bendición de leer la historia de Josías y la descendencia o la genealogía de Josías, vemos que su abuelo, llamado Manasés, fue de los peores reyes de Judá. Fue el que abrió las puertas a toda la idolatría. Y su hijo, llamado Amón, quien fue padre de Josías, su reinado duró solo 2 años. ¿Por buen rey? Pregúntese. ¿Por buen rey? No. Así que quiero que usted me acompañe a Segunda de Reyes. Amén. Segunda de Reyes. Vamos a leer el capítulo 22. En el capítulo 21 usted con tiempo en su casa puede leer el reinado de Manasés, su abuelo. Y en ese mismo capítulo puede leer el reinado de Amón, su padre, y las barbaridades que cometieron. Pero en el 22 aparece el reinado de Josías. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 1 dice: cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de qué? 8 años. Ahora sí, si yo les digo, ¿se imaginan ustedes a un niño de 8 años? Y ustedes se van a recordar ¿de quién? De Enoc. Un niño inocente, tierno, sentado en el trono, declarado como rey. Y dice, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía y de Boscat. Pero dice que él tenía 8 años. A veces creemos que es que el Señor tiene una edad para llamarnos. A veces esperamos la mejor etapa de nuestra vida para empezar a servirle al Señor. Cuando, Señor, dame tiempo que estudie en la universidad, que sea un profesional. Ya tienes tu título, no, Señor, dame tiempo de que me case, porque si no me caso me deja el tren. Señor, de ahí me casé y vea, vino un hijo de camino de ahí, yo no lo tenía presupuestado, ahora espérese que mi niño por lo menos camine, y ya cuando el niño camina es otra excusa y otra y otra, y aquí andamos, y aquí seguimos caminando, y siempre sobrarán excusas para evitar el llamado del Señor. Pero quiero que leamos en Primera de Reyes. Váyase más atrás, Primera de Reyes, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 2. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Gloria sea al Señor. Dice, aquel clamó
contra el altar por palabra de Jehová y dijo, lea fuerte. Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David, que dice, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Y saben cuántos años antes del nacimiento de Josías se da esta profecía? 300 años antes. Y el que ha creado todas las cosas te creó a ti y me creó a mí, y tiene nuestros días bajo su propósito, y ha declarado una palabra sobre ti antes que vinieses a este mundo. Así que si usted hoy tiene la menor duda de que tu vida no tiene un propósito de Dios, estás muy equivocado. Porque Él ha sellado una palabra sobre tu vida. Porque te tiene un lugar especial en su propósito, no en el tuyo, en el de Él. Porque si tú crees que tú estás cumpliendo tus propósitos, estás muy equivocado. Cuando nosotros nos dejamos de excusar y de decir, cuando tú me des, es que cuando yo hable en nuevas lenguas, es que cuando de mí salga el poder para sanar, ahí creeré en tu llamado. Y no es así. Nosotros dejemos de lado eso y entendamos que el Señor nos está llamando a hacer su obra y nos está llamando a caminar bajo la palabra en rectitud. Vamos a empezar a ver ese propósito y ese favor que habla Salmo 5, porque te empezarás a convertir en ese hijo justo que camina, que piensa, que anda, que come justicia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Josías comienza bien, diga comienza bien. Y comienza muy bien. A pesar de su corta edad, comienza bien. ¿Saben por qué? Porque sabiendo quién había sido su padre, sabiendo quién había sido su abuelo, él decide acogerse a la paternidad espiritual. Así que deja de poner excusas. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Porque les hablaba a un inicio de que cuando yo empiezo a recibir las clases de psicología, empezamos a hablar sobre las emociones. Porque religiosamente hemos querido apagar nuestras emociones y a regirnos solo por la espiritualidad. Y entonces creemos que si nos sentimos un poco deprimidos, ay, una puerta le estoy abriendo al enemigo, ya Satanás me está atacando mi mente, Pero no entendemos que el mismo Dios que puso sobre ti su espíritu también te dio emociones, te dio sentimientos, te dio pensamientos. Pero te crees el bicho raro por verte tentado, porque crees que todo es ataque del enemigo. Pero tenemos que ser nuestros propios gobernantes, y bajo el Espíritu, bajo la presencia del Espíritu Santo, debemos gobernar nuestro ser. Pero mi hermano, su ser no es solo esta carne. Su ser no es solo decir levántese y ore, y usted se levanta y ore, y me va a decir que usted no siente a veces pereza, y me va a decir que usted no a veces siente sueño, y me va a decir que usted a veces no siente cansancio.
Porque todo eso está en nuestro ser. Es parte de nuestra humanidad. Y por eso nuestro espíritu debe ser tan fuerte para que gobierne sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. Pero no es que usted no vaya a sentir de ahora en adelante. Es que nos creemos ya ángeles y querubines cuando recibimos al Señor Jesús. Y creemos que ya no vamos a sentir tentación. Y creemos que entonces ya no vamos a sentir en muchas veces tristeza. Entonces la profesora hablaba que nosotros como seres humanos tenemos que conectar con nuestras emociones. Y empezaba a hacer un ejercicio y nos preguntaba si nos acordábamos del primer día de clases. Y muchos decían, yo me acuerdo que mi mamá pasó a la pulpería y me compró una redondela. Y eso se acordaban de la galleta redondela, el sabor y todo. Conectas con la emoción. Hubo algo que conectó en ese momento. Y te permite el aprendizaje. Las emociones están ligadas con el aprendizaje. Psicológicamente. Por eso la espiritualidad no puede eliminar la parte que el mismo Señor nos creó y nos diseñó. Entonces ustedes se pueden imaginar un niño como Josías, que a esa edad yo me imagino que él no pensaba ni siquiera cómo gobernar un reino. Que él ni siquiera pensaba en las decisiones que tenía que tomar, porque empezando por ahí, lo que le ofrecen en sus manos es un desastre de reino. Es un templo totalmente pagano. Porque vean lo que habla la profecía. Nacerá un niño, y dicen de una vez su nombre, llamado Josías. ¿Y qué era lo que él iba a venir a hacer en la casa de Dios? Pero él tenía que empezar a reconstruir todo. Un niño de 8 años. Bueno, dice la palabra del Señor que cuando él empieza a reinar, ya es, o sea, que empieza a hacer esas reformas al templo, ya tenía más o menos por ahí de unos 16, 18 años. Pero aún así, si usted tiene un adolescente en su casa, usted dice, por favor, por favor. Yo creo que más responsable era de niño que ahora de grande. Hacía más caso, por lo menos. Pero dice la palabra del Señor que Josías escuchó el consejo. Y vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas. Acompáñeme a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 34. Vamos a leer lo que dice del versículo 1 al versículo 3. Amén. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Pero dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice, y anduvo en los caminos de David su padre. ¿Era David el padre de Josías? No. No era el papá. Pero él se acoge a la paternidad espiritual. Un hombre recto conforme a los ojos del Señor. Y yo entonces decido seguir lo que ese hombre que fue recto ante los ojos del Señor hizo. Y dice, y a los 12 años, y dice que
anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. El versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún, a los 8 años de su reinado, o sea, ya habían pasado, tenía 8, pasaron 8 más. Su matemática está excelente. Dice, siendo aún muchacho, comenzó a ¿qué? A buscar a Dios. Hay jóvenes aquí buscando el reino de Dios y su justicia, amén. La edad es algo mental, mi hermano. Cuando yo digo joven, usted siéntase joven y diga, amén, aquí está el joven más joven de todos. Gloria al Señor. Y dice que empezó a buscar a Dios, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó que sí, ya hacer una obra maravillosa de limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes que fundidas. Un preadolescente. Ven, por eso que yo siempre les digo, no subestimemos nuestros jóvenes y nuestros niños. Yo veo a Matías acá todos los domingos y yo digo, yo sé que mis ojos verán a ese músico, a ese adorador de Cristo. Y desde ya lo hace. Y desde ya lo hace. Y desde ya está haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Amén. Y nuestros hijos y nuestras hijas, hermano, cuando crecen viendo el servicio del Señor, aprenden a seguir esos caminos. Amén. Así que vemos un hombre, un niño en realidad, pero una persona que decide seguir a Dios. Y vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, amén. 2 de Timoteo 3, 14. Dice, pero persiste tú, ¿qué dice? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Cuando nosotros a nuestra corta edad ya tenemos uso de razón, aunque seamos niños, empezamos a ver lo bueno y qué es lo malo. Y sabemos que tenemos que tomar decisiones. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Note que la palabra persuadido dice que él estaba convencido acerca de sus creencias. Y vamos a ver lo que dice el versículo 15. Y que desde la niñez, ¿qué dice? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el 16 dice, toda, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? ¿Somos llamados a perfección? Claro, todos los días, mi hermano. No se excuse bajo, no, Señor, es que tú como eras Dios, yo no soy perfecto. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Mi hermano, y yo espero que usted, no sé cuántos años tienes de caminar con Cristo, tomado de la mano de Cristo, estés haciendo la buena obra. Porque eso es lo que demanda el Señor de nuestras vidas. Yo espero que usted no esté ahorita entretenido, siendo abuelito, siendo abuelita, que esté entretenido siendo mamá, siendo que usted esté entretenido en hacer la buena obra a la cual Él nos llamó a hacer. Es eso. Un ejemplo de herencia a seguir. Un ejemplo de herencia a seguir. Y vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Vamos a ver lo que dice el versículo 14 y vamos a leer hasta el 20. Porque aquí se encierra lo que es la vida de Josías o lo que él decidió. Y dice el 14, pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, ¿qué dice el 15? No comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni comiere robos, al hambriento diera su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Y viene diciendo todo lo que comúnmente en el mundo usted encuentra. Lo que por herencia muchos de nosotros hubiésemos recibido. Eso era. Pero dice el 17, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, que dice, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. 18, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. El 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho, y viene esta preciosa palabra. Y dígalo fuerte, justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. ¿Qué dice? De cierto vivirá. Y cerremos con el 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí no hay reclamo de Satanás. Aquí usted hoy puede decirle, se equivocó Satanás. Si usted creyó que porque mi papá era un gran borracho yo tenía la herencia ganada. Porque aquí habla muy claro. Conforme Josías crecía, así crecía la relación con Dios. Y por eso, a pesar de su corta edad, las decisiones que él tomaba era lo recto delante de los ojos del Señor. Amén. Y vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2. Acompáñeme.
Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice, para que seáis que irreprensibles, sencillos, que dice, hijos de Dios, sin mancha, en medio de que estaremos viviendo en medio de una generación maligna. Estaremos en esos tiempos que hablaba la palabra del Señor. Sí. Así, yo no sé, nuestros jóvenes son demasiado valientes. Demasiado valientes. Generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandeceréis como luminares al mundo. Gloria sea al Señor. Amén. Comienza a limpiar toda Judá y Jerusalén y empieza a hacer lo recto delante de los ojos del Señor. Nos devolvemos al libro de Crónicas, capítulo 34. Capítulo 34, vamos a leer lo que dice el versículo 2. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y mi hermano, déjeme decirle que nosotros, cuando hacemos lo recto delante de los ojos de Dios, damos a conocer los frutos de su Espíritu Santo y lo que Él ha hecho en nosotros. Busque conmigo en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 15. No pierda ahí Crónicas. Y vamos a ver lo que dice Lucas. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 8. Capítulo 8, versículo 15. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, ¿qué dice? Esa semilla. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, que dice, y dan fruto con perseverancia. ¿Ha caído buena semilla en nuestro corazón? Claro que sí. Mi hermano, y hemos tenido que ser perseverantes, ¿cierto? Para ver su obra crecer en nosotros. Su obra transformar nuestras vidas, claro que sí. Claro que sí. Dan fruto, dan fruto. Bueno, entonces empieza a limpiar Josías. Y en segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a ver lo que dice del 4 al 7. Porque es aquí la profecía cumpliéndose. Sí, ya había nacido. Sí, ya le habían puesto. Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo del 4 al 7. Claro que sí, ya se había iniciado el cumplimiento de esa profecía. Por lo menos ya le habían puesto el nombre, mi hermano. No se habían equivocado, fueron obedientes. Pero había que ver lo que la profecía decía. El cumplimiento de esa labor. Y dice en el versículo 4, y derribaron delante de él, ¿qué dice? Los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó, ¿qué dice? También las imágenes de acera
las esculturas y las estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían, ¿qué dice? Ofrecido sacrificios. El versículo 5, quemó además, ¿qué dice? Los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Ahí estaba cumpliendo la palabra del Señor. Dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Limpió todo. No dejó ni un solo lugar sin que la palabra del Señor se cumpliera ahí. Y cuando hubo, el versículo 7, lea conmigo, derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrando y desmenuzando las esculturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Cuando nosotros hablamos de templo hoy, hablamos de estas 4 paredes. Nos lo decía el pastor el domingo pasado. ¿Cuál es el templo donde Dios habita? Somos nosotros. Somos nosotros. Y si hacer lo recto delante de los ojos de Dios es que hoy yo quite toda esa idolatría, todas esas imágenes que hemos puesto. Mi jefecito, es que gracias a mi jefecito viene mi salarito todos los meses. Mi empresita. Y todo es mi. Mis estudios, mi inteligencia, mi habilidad, mi habilidad por tocar, mi habilidad por cantar. Nada es suyo. Nada es suyo. Todo lo ha puesto el Señor para su obra. Así que pensemos en esta mañana. Si tenemos que hacer un alto y evidenciar si hay cosas que han ido, mi hermano, ocupando el lugar para que Dios no se lleve toda la gloria y toda la honra. Porque si hay algo que aborrece el Señor, es la altivez. Si hay algo que aborrece y no está alineado al diseño de Dios, es una persona altiva, arrogante, que se cree doña toda. ¿Qué dice el Señor? Con los que Él era manso y humilde de corazón. Así que nos damos cuenta, mi hermano, que tenemos que tener humildad para abrir nuestros ojos, para abrir nuestros oídos, para abrir aún nuestro corazón si en nosotros ha sido cerrado a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque si predica fulano y tal, no lo recibo, pero no es la palabra del Señor. ¿No es la palabra de Dios lo que se predica? Analicemos nuestra vida y nuestro caminar. Porque si en esta mañana yo a usted le hiciera una pregunta y quiero que usted se la conteste, no me la conteste a mí. ¿Qué pasaría? Escuchen esto. Si toda la iglesia, si todo Pasos de Amor fuese como usted. Solo piense. Solo analicen su corazón. ¿Cómo sería Pasos de Amor si todos nosotros fuésemos
igual que cada uno, igual que Paola, igual que Lore, o sea, que todos sean iguales. ¿Cómo sería esta iglesia? Yo espero que usted solo tenga cosas buenas que decir. Uy, amantes de la adoración del Señor. Uy, esas personas fervientes en la oración. Uy, esas personas que van y predican la palabra del Señor. Gloria damos al Señor, amén. Porque es ahí cuando nos damos cuenta todo lo que nos falta, todo lo que carecemos. Sí, tenemos que tener esa humildad de reconocer cuánto de Cristo nos falta. Amén. Josías tenía ánimo, tenía entusiasmo. Era un chiquillo con todas las fuerzas, con todo el entusiasmo. ¿Saben qué era lo más maravilloso? Que conforme él tomaba una decisión, el Señor la respaldaba, y eso, dígame si no se llena uno de gozo, de ver la gloria y el favor de Dios. Así que déjeme decirle algo muy duro, pero que es la verdad. Si usted no empieza a servir al Señor en su juventud, con ese amor y ese fervor, cuando sea viejito no lo va a hacer. No lo va a hacer. No se engañe, no lo va a hacer. Por eso no tenemos que estar poniendo excusas. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de quién, de tu creador, en los días de quién, de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen esos añitos, mi hermano, esos añitos que han de venir, que dice, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ay, ya no me siento como tan feliz, con tantas fuerzas, con la energía, con el ímpetu. Por eso dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Y yo igual les digo, o sea, todas las loqueras que usted puede hacer en un trabajo, en eso de acostarse tarde, de levantarse temprano, de comer chucherías, usted lo hace en joven. Usted lo hace chiquillo. Mentira que usted va a aguantar ese ritmo ya entrado los 50. Mentira. No hay cuerpo que resista ese ritmo de vida con las tonterías que hacíamos y a veces las osadías que hacíamos de jóvenes, ¿verdad? Trabajábamos hasta teníamos 2, 3 trabajos, o sea, eso ya no. Por eso dice la palabra del Señor, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Dios ha diseñado su cuerpo y el mío de tal manera que entre pase más y más el tiempo aquí en la tierra, menos queremos estar aquí, ¿cierto? El Señor así nos ha diseñado, que entre más pasan los años, menos usted quiera pertenecer a esta tierra. Perdemos la vista, perdemos la fuerza, perdemos los oídos, perdemos todo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué perdemos todo? Porque es Dios anunciándote y anunciándome que nosotros no pertenecemos acá. Tenemos que entender que tenemos que soltar este mundo, no aferrarnos. Estamos aquí de paso, dijo el pastor Cristian, Cristo viene pronto. Espero que usted esté preparándose para recibirlo. Amén. Así que empieza Josías una reforma hermosa, a hacer lo recto delante de los ojos del Señor, porque él reconocía
la obra hermosa de David, su padre. Y vamos a leer en Salmo 69, capítulo 69, versículo del 9 a 10. Amén. Dice Salmo 69, capítulo del 9 al 10, porque me consumió el celo de ¿qué? De tu casa, y los insultos de los que te difamaban cayeron sobre mí. Dice, lloré afligiendo, que dice, con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Dice el salmista, me consumió el celo de tu casa. ¿Sabía David lo importante que era la casa del Señor? Lo sabía. Lo sabía. Reconoció Josías lo importante de derribar toda esa idolatría que habían permitido sus antepasados y sacar el estado mental y espiritual en el cual se encontraba ese pueblo. Lo reconocía. Lo reconocía. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 6. Amén. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Estoy leyendo otra versión. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme, ¿qué? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos ese templo, somos ese cuerpo. Amén, somos esa familia. Entonces, cuando usted ve a un muchacho haciendo muchachadas, haciendo huiladas, poniéndose cuanta cosa se ponen y se hacen y se deshacen, no lo critique, ore por él. Es más edificante su oración que su crítica. Ayuda más su oración que su crítica. Cuando vea a los niños haciendo niñerías, ore por ellos. Me gustó mucho la actitud de humildad un jueves de estos que tuvo una hermana en pasar a los dos chiquitines de la casa. Pastor, necesito que ore por ellos, porque viven como perros y gatos. Y yo decía, ay, qué vacilón, ¿verdad? Qué similitud. Si todos los hermanillos viven así. Para ella es algo nuevo. Dígame, en una casa de 5. Pregúntele al pastor y a la pastora. Formamos en ellos un carácter. Ore por los niños. Tenga la humildad de reconocer, necesito, pastor, que Dios me dé sabiduría para criar y formar a ellos. Oremos por nuestros niños. Amén. Porque Josías quería levantar la obra para Dios. A los 18 años de su reinado. Y lo logra. En su juventud logra levantar esa obra hermosa de Dios. Y qué hermoso cuando entendemos que nosotros somos esa obra. ¿Recuerdan cuando llenamos una petición? ¿Quiénes estaban acá? Cuando llenamos una petición, la compartimos. ¿Sí? Ya usted no se refiere al hermano barbudo, el que me... No, ¿verdad? Ya usted sabe su nombre.
Y usted le dice Esteban. Ya usted no le dice, la hermana pelirroja. No, ya usted sabe su nombre porque es su familia. Porque en la casa usted no le dice, hey, no. Usted le dice el nombre de su hermano. Y como iglesia debemos conocernos como hermanos. Amén. ¿Han estado orando ustedes por esa petición de su hermano? Eso nos une en el espíritu. Cuando ya no eres tan egoísta y que las 3 horas pasaste orando por ti mismo y por tu casa y los tuyos y tu familia y tu ministerio, sino que usted dijo, ay, mi hermana, sí, me acuerdo porque aquí tengo. Un día de estos entré a la oficina de mi esposo y tenía la petición ahí enfrente de la computadora. Y yo dije, Dios, gracias. Eso es ir haciendo familia. Eso es ir haciendo familia. Porque si usted cree que nadie ora por ti, hay una persona orando por ti. Y gloria al Señor por eso. Amén. Así que Josías levanta obra para el Señor. Levanta casa para Dios en medio de su juventud. Y en este proceso y en esta labor en el cual él está diciendo, bueno, ya limpiamos, ya derribamos, esto quedó hecho un desastre, lleno de escombros, lleno de polvo, empieza a reunir todo el dinero para levantar casa a Jehová. Y en eso aparece y sucede algo hermoso. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 34, el versículo 14 al 16 dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Moisés. Dice, la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y el versículo 15 dice, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. ¿Y qué dice el 16? Y Safán lo lleva ¿a quién? A Josías el rey, y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo cuanto les fue encomendado. ¿Y qué encontraron? Si no fue la palabra de Dios. En medio de reunir todas esas riquezas encontraron el tesoro más grande, porque no era ni ese oro ni esa plata. Era la palabra de Dios. Por eso entienden ustedes lo importante que es reunirnos todos aquí. Porque es aquí donde encontramos la palabra de Dios. Pero sí tenemos que tener esa humildad que cuando se cumple la palabra que es para redarguir, para instruir, porque muchas veces tenemos que capearnos ahí la pedrada, no es que el pastor conoce tu vida y te tira a ti, sino que la palabra, como es vida, sabe y nos redarguye y nos confronta y nos sentimos confrontados y decimos, hay algo mal, hay algo que tengo que corregir, hay algo que enderezar, hay algo que tengo que cambiar, o hay algo que estoy haciendo muy bien y lo voy a fortalecer y voy a seguir haciéndolo porque está conforme a la voluntad de su palabra. Esa es la palabra del Señor. Por eso es tan importante que usted y yo nos congreguemos. Entonces encuentran esa palabra del Señor. Josías puso atención a Dios y Dios lo respaldó en todo, en todo. Así que vamos a leer, acompáñenme en el libro de Salmos, capítulo 34, amén.
Salmos 34:15. Amén. Gloria sea al Señor. Salmos 34:15 dice: los ojos de Jehová, ¿qué dice? Si tú hoy dices, yo camino en justicia, ando en justicia, ¿sobre quién están los ojos del Padre? Sobre mí. Y eso es tan hermoso, entenderlo y saberlo y reconocerlo. ¿Te da seguridad saber que los ojos de papá están puestos sobre ti? Amén. Amén. Dice, porque los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Y qué? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso cuando un justo ora y clama, Jehová, ¿qué le queda por hacer? ¿Qué le queda a Dios por hacer? Cuando un justo clama, responder. Mi hermano, responder. Y leo para ustedes lo que habla el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca, para que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dé. A veces pedimos y no es que no sabemos pedir, no se la crea. Es que hay algo en la fórmula que nos está dando. Es que con muchas personas tú no eres justo. Es que en muchas decisiones no caminas ni consultas la voluntad del Señor. Y entorpece la segunda parte de la promesa. En esta palabra y en este reinado de Josías, ahí cuando usted tenga tiempo lo va a seguir leyendo, porque lamentablemente llega un punto donde si no tenemos humildad podemos fiarnos de nuestra propia prudencia y creernos doña toda. Es que ese culto estuvo glorioso y ya para la próxima ni oro cuando me veo en el rol y me toca predicar. Y no se movió pero ni la escoba de la... Es una línea muy delgada, mi hermano, muy delgada, de que la humildad se pierda y nos fiemos de nuestra propia prudencia. Muy delgada. Lamentablemente sí. Josías no toma en un punto de su vida la mejor decisión. Pero eso es otra prédica. Él fue el último rey justo, porque dice la palabra que no hubo otro como él. Pero si usted y yo aprendemos a caminar en esa justicia de Dios y a consultarle todo a Él, consúltele todo, no parezca ridículo. No diga, Señor, me voy en bus o agarro un Uber por cuidar la plata y decir, para que no me salga tan caro. Puede ser que la decisión esa dependa tu vida. No lo sabes, pero el Señor sí. Consúltale todo a Él. Y le voy a pedir que me acompañe en el libro de Deuteronomio y se ponga sobre sus pies cuando lo tenga. Deuteronomio capítulo 6.
esta historia de Josías nos desafía a ese pacto que tenemos que hacer con el Señor de caminar tomados de su mano. Pero no solo caminar tomados de su mano y conocer la palabra, sino que poner por obra esta palabra. Esta mañana, si yo te hago otra pregunta, va a contestar. Si yo le hago a usted otra pregunta, y yo digo, ¿qué dicen de ti? Cuando alguien dice su nombre, ¿qué dicen de ti? Cuando dice Paola, ¿qué dicen de mí? ¿Se ha puesto usted a preguntar eso? ¿Qué dicen de ti? Josías fue un hombre totalmente convertido al Señor, amén. Conforme a un ideal establecido por Dios. Un verdadero israelita. Y vamos a ver lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Amén. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice? Usted no tiene un Dios, yo tengo otro. Tenemos un solo Dios. Y dice el versículo 5, y amarás, ¿qué dice? A Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 6, y estas palabras que yo te doy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando ¿a dónde? En tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y dice, y las escribirás, ¿qué dice? En los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Josías no solo obedeció lo que la palabra de Dios decía. Cuando fue leída esa ley, se dieron cuenta lo lejos que estaba el pueblo en hacer la voluntad de lo que Dios había mandado. Pero usted y yo, que tenemos la oportunidad de leer su palabra, de alimentarnos todos los días con ella, que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de enseñarla a nuestros hijos, y que nuestros hijos crezcan escuchando su palabra. Tenemos una bendición en nuestras manos. Pero mi hermano, déjeme decirle que las emociones deben estar controladas y sujetadas bajo la palabra de Dios. Porque hoy yo no veo a mamá levantando manos y mañana la veo en mi casa acostada sin bañarse, llorando de mañana, tarde y noche. Mis emociones, sin importar las circunstancias, deben estar sometidas al Señor. Lo que tú estás haciendo para Dios y para su reino debe estar bajo la voluntad de Él. No es que yo estoy ahí porque quiero estar ahí, porque es lo que me gusta. Muchas veces haremos lo que no nos gusta.
Muchas veces tendremos que hacer para aquello que no creemos que hemos sido llamados a hacer. Porque el Señor tiene que formar algo en nosotros. Cuando usted haga algo para la obra del Señor, hágalo con pasión, con fidelidad, con firmeza, sabiendo que lo está haciendo para Él. No para que me vean, no para que me escuchen, no para que el pastor todos los domingos vea que sí vine, sino porque estoy haciendo su voluntad. Amén. Y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Todos los días, no solo el domingo que vienes a la iglesia. Todos los días, aun cuando te sientas cansado, aun cuando estés sin fuerzas, aun cuando no quieras nada, hágalo para el Señor. Dejemos de buscar excusas, porque el Señor nos ha llamado a todos. Yo no le puedo decir aquí en este salón que hay uno solo sin que Dios no tenga un propósito en su reino. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.